¿Qué harías si te dijeran que tu existencia fue un error? Imagina nacer bajo una sombra que pesa más que la cuna, una murmuración de rechazo que no solo viene de extraños, sino de quienes deberían ser tu hogar. Esa es la imagen que sigue a Ismael desde sus primeros latidos, un niño cuyo nombre, sin embargo, lleva una afirmación inesperada y poderosa. Ismael, Dios escucha. En esa contradicción late toda su historia, nacido en la precipitación humana, marcado por la exclusión y aún así sostenido por la mirada y la voz del que no olvida. Ismael aparece en el escenario de promesas incumplidas y esperas agobiantes. Abraham había recibido una palabra, una descendencia que vendría como una promesa divina. Los años pesaron en las tiendas, la espera templó la paciencia y también empujó a decisiones apuradas. Sara, mirando el paso del tiempo sobre su propio cuerpo y sobre la casa, ofreció a Agar a su sierva, para que de ella naciera un hijo. Fue una solución humana, hecha con manos cansadas, con miedo y necesidad de un nombre que continuara la línea familiar. Así llegaron a la tienda las consecuencias de aquella elección, la alegría por el nacimiento del niño mezclada con un estigma que nadie pidió. No se trata de simplificar los motivos. Hay en la historia de Abraham y Sara una mezcla de fe y fragilidad, de obediencia y de impulsos que buscan atajos. La narrativa no exculpa ni condena con dureza sin contexto, muestra a personas reales que luchan con la promesa y con el tiempo. Ismael creció en ese clima, protegido por el afecto de su madre y por la presencia misma de Abraham, pero también cargando el rumor de no ser el heredero de la promesa anunciada más tarde en la vida. Crecer bajo esa etiqueta es vivir con un eco permanente. Miradas que comparan, palabras que hieren, el territorio de la propia identidad invadido por la duda. Dentro de la tienda los gestos pequeños se cosechan con consecuencias grandes. Sara, herida por la larga espera y por la ansiedad que trae el temor a perder lo que Dios había anunciado, se siente agraviada cuando ve a Ismael. Abraham, hombre dividido entre amor por el hijo y fidelidad a la palabra divina que más tarde confirmaría la venida de Isaac, vive el peso del dilema entre lo que su corazón desea y lo que una posterior promesa implica. Agar, por su parte, no es una figura unidimensional. Es mujer que conoce la humillación de haber sido ofrecida y la vulnerabilidad de quien cuida a un niño que despierta atención y celos. Su dolor no es mera escenografía, es carne que siente, vergüenza que la lleva a huir en un primer momento antes de volver con la voz del cielo que le pide regresar y confiar. Es en esa complejidad donde las heridas se amplifican. El entorno familiar se vuelve un campo de tensión cotidiana. Miradas que nos encuentran, silencios que pesan más que las palabras, reproches que se deslizan camuflados como consejos. Ismael escucha la conversación de adultos que intentan ordenar lo que a veces escapa a su control. Aprende a sobrevivir entre gestos contenidos y explicaciones que siempre parecen insuficientes. No es extraño que, finalmente, el conflicto explote. La rivalidad y la incomodidad se vuelven insoportables. Sara exige que Agar y su hijo sean expulsados. Abraham, con el corazón partido, recibe la orden dolorosa: dejar partir a la mujer y al muchacho. Que un hombre tan justo se vea obligado a firmar esa separación habla de la complejidad humana cuando la fe se mezcla con la presión social y los temores más íntimos. El viaje al desierto es un movimiento hacia el límite. Huir significa entrar en un espacio donde las tiendas quedan atrás y la roca y la arena dictan las reglas. Agar se mueve por el ansia de proteger a su hijo. La desolación del paisaje añade al drama una calidad casi litúrgica. El viento que repite su nombre, el sol que parece enquistar el tiempo, la sed que se vuelve lenguaje. Llegaron a un lugar vacío. Y la provisión, la que alguna vez pareció garantizada por la comodidad de la casa, se agotó. El niño jadeaba. La desesperación de la madre se convierte en una experiencia que la lleva a la orilla del abismo emocional. En un instante lo que había sido una sombra prolongada sobre la casa, ahora se hace literal, la posibilidad de la muerte frente a sus ojos. Es entonces cuando la narración da un giro que muestra la ternura de Dios por los excluidos. Cuando todo parecía consumarse en derrota, una intervención divina rompe la lógica humana. Desde el horizonte de la desolación aparece una voz, y una figura que orienta la mirada de Agar hacia lo que no había visto. Una fuente, un pozo, una esperanza concreta. No es solo la provisión del agua lo que cambia la escena, sino la palabra que acompaña el gesto. No es una promesa abstracta, es una confirmación concreta,
una refrendación de que la historia de ese niño no terminará en el polvo. La promesa que escuchó Agar fue clara: su hijo viviría, se multiplicaría y sería fuente de naciones. Y junto a esa palabra vino la certeza que transforma la experiencia del abandono, que Dios había visto, que había escuchado el llanto y la llamada. Esa aparición no borra el dolor, no es una pócima que convierte el sufrimiento en olvido, pero sí reinterpreta el sentido del daño. Lo que parecía una sentencia se convierte en semilla. Ismael no pierde su historia herida. En cambio, su dolor es reorientado hacia una dignidad forjada en la supervivencia y en la respuesta divina. Desde la perspectiva narrativa, el desierto, que fue símbolo de desolación, se transforma en lugar de encuentro. Allí, en el silencio que antes era amenaza, Dios habla. Esa inversión de significado es el corazón del mensaje. El espacio del rechazo puede convertirse en escenario para el encuentro con lo divino. La vida posterior de Ismael confirma la dirección trazada en ese pozo en medio del desierto. Crece fuera de la tienda familiar. Se convierte en un joven que aprende a habitar el desierto como quien aprende un oficio. Las Escrituras dicen que Dios estuvo con él. Esa frase no pretende ser una explicación simplista, sino una manera de señalar que la presencia divina acompañó su crecimiento y le otorgó recursos para constituir una comunidad. Ismael se vuelve padre de una vasta descendencia, sus hijos, sus tribus, su papel como líder en un territorio difícil. La biografía del hombre que comenzó como herida se transforma en un relato de resiliencia y autoridad emergente. Lo que fue un origen doloroso deviene en un legado que perdura. Sin embargo, es necesario mantener la tensión teológica con fidelidad. La historia de Ismael no borra la promesa hecha a Isaac. La narrativa bíblica, con toda su complejidad, mantiene distintas líneas de acción en la economía divina. Ismael recibe bendición y promete fecundidad, pero no se lo presenta como reemplazo de la promesa que recae sobre Isaac. Esa distinción es importante porque nos enseña que Dios puede obrar en lo que los humanos han hecho mal, que la gracia no desaparece por nuestros errores, y al mismo tiempo respeta la singularidad de las palabras proféticas y de los propósitos trazados en la revelación. La capacidad de afirmar ambas cosas, bendición para Ismael y cumplimiento de la promesa con Isaac, revela una amplitud de la acción divina que incluye justicia, misericordia y fidelidad. Con el tiempo llega un momento simbólico y conmovedor: la muerte de Abraham. En el entierro, los dos hijos, Ismael e Isaac, aparecen juntos en una escena que cierra aristas abiertas en la historia. No es un final que borre las heridas, ni que supla las responsabilidades humanas. Es más bien una demostración de respeto y reconocimiento. La imagen de los dos enterrando a su padre habla de una humanidad que puede, incluso después de los conflictos, volver a la dignidad y al respeto mutuo. Ese acto no anula el pasado, pero tampoco lo condena a permanecer como una herida eterna sin posibilidad de encuentro. En la escena final de la vida de Abraham se ve cómo Dios permite que las historias rotas tengan matices. La reparación no siempre es completa, pero la dignidad puede ser restaurada en gestos concretos. ¿Qué lección trae todo esto para quien hoy escucha la historia? Primero, que no todo rechazo define la identidad última de una persona. Ismael fue marcado por un origen difícil, pero su nombre, Dios escucha, no era retórica, anunciaba una verdad que se cumpliría en su experiencia. Para quien se siente despreciado, marginalizado o humillado, esa palabra funciona como un amparo. No es una promesa de éxito sin esfuerzo ni de ausencia de dolor, es una garantía de que las lágrimas no caen al suelo sin que alguien las vea. El desierto humano, sea abandono, fracaso, señalamiento social, puede, bajo la mirada de Dios, convertirse en el terreno donde se aprende a resistir, a construir liderazgo, a ser fuente para otros. Segundo, la historia nos recuerda que las decisiones humanas tienen consecuencias reales. La impaciencia de Sara y las soluciones apresuradas dejaron rastros en vidas concretas. No es un llamado a la culpabilización constante, sino a la responsabilidad. Nuestras acciones impactan a otros. Y aun cuando el daño existe, la soberanía divina opera de maneras que a veces superan nuestras previsiones. No porque las heridas desaparezcan por arte de magia, sino porque la gracia puede redireccionar la historia doliente hacia una obra mayor de restauración y dignidad. Tercero, hay una invitación a ver con más ternura a quienes han sido objeto de rechazo. Agar, mujer extranjera y sierva, no es un personaje de fondo, es la madre que enfrenta la humillación y la soledad, que escucha una promesa en medio del llanto, que sostiene la vida de su hijo cuando todo parece perdido. Su voz y su dolor merecen respeto. La compasión por los marginados no es solo una virtud emotiva,
Es el camino por el cual se hace posible el encuentro con Dios. Cuando una comunidad aprende a mirar a los últimos, la posibilidad de que el desierto sea fuente se amplía. Si te has sentido alguna vez invisible o descartado, permite que la historia de Ismael te recuerde algo elemental. No eres un error. Aunque el mundo a veces te coloque en la periferia, hay un eco mayor que escucha. Tal vez tu historia no cambiará de la noche a la mañana, ni desaparecerán las cicatrices, pero la presencia que acompaña a Ismael puede acompañarte a ti también. Esa presencia no elimina la necesidad de enfrentar las consecuencias de decisiones propias o ajenas, pero ofrece una compañía constante que convierte el sufrimiento en lección y el rechazo en impulso para la vida. La vida práctica de quien ha conocido el rechazo puede aprender de Ismael 3 actitudes concretas. Primero, la perseverancia. Seguir adelante incluso cuando el entorno no favorece. Aprender habilidades que permitan existir con dignidad en territorios difíciles. Segundo, la apertura para formar comunidad. Ismael se convierte en cabeza de tribus, gesto no solo de reproducción biológica, sino de responsabilidad social y de liderazgo que organiza la vida colectiva. Tercero, la gratitud por la mirada que rescata. Reconocer la mano que sostuvo, aún en el desierto, y dejar que esa gratitud impulse a dar a otros aquello que una vez fue recibido. No se trata de una fórmula mágica, son hábitos de corazón que transforman la experiencia del dolor. Antes de seguir, si esta historia está tocando alguna herida tuya o está trayendo esperanza a tu situación, apóyanos con un like y suscríbete. Compartir estas historias ayuda a que más personas recuerden que no están solas. Volvamos a Ismael una vez más, observando los matices de su destino. Su grandeza no consiste en haber sido perfecto, sino en haber sido formado por la vida y por la providencia. Su linaje no eclipsa la promesa sobre Isaac, y esa tensión nos enseña que la acción de Dios puede ser múltiple. Mantiene sus promesas específicas, pero también extiende bendición y vida hacia quienes resultaron de decisiones humanas quebradas. Hay una teología que no contraria la justicia ni renuncia a la misericordia. Dios actúa con fidelidad tanto hacia el llamado como hacia los que quedaron en la periferia. El desierto donde Ismael fue sostenido no es un lugar de castigo definitivo. Es espacio de aprendizaje, de disciplina y paradójicamente de acogida divina. Las fuentes que aparecen en el relato son símbolos de la providencia que llega en los lugares más improbables. El agua que calma la sed del pequeño es la misma imagen que encontramos en otras narrativas donde lo vital brota en medio de la aridez. Para nosotros, que a veces transitamos desiertos interiores, soledad, culpa, fracaso, esa imagen sugiere que la esperanza puede surgir en el sitio menos pensado. No porque merezcamos la salida milagrosa, sino porque la atención de Dios no abandona a quienes están en la intemperie. No exageremos la conclusión. La bendición no anula todo dolor, ni transforma la existencia en una línea recta de éxito. Ismael sigue siendo ejemplo de heridas que dejan marcas, de identidades complejas y de vínculos rotos que no siempre se reparan completamente. Pero su historia termina mostrando una dignidad recobrada, un rol de liderazgo y una descendencia que da continuidad a su nombre. Esa transformación no es un final feliz ingenuo, es una afirmación de que la mano divina puede insertar sentido nuevo en realidades que parecían condenadas al olvido. Al mirar tu propia historia, quizá reconozcas fragmentos de Ismael, momentos en que fuiste colocado al margen, episodios donde una decisión ajena te marcó. Hoy, la invitación es a permitir que la mirada que escucha restituya tu valor. Eso implica también pedir ayuda, reconstruir redes, aprender oficios, aceptar el acompañamiento terapéutico o espiritual que la vida comunitaria ofrece. No se trata de una dependencia pasiva de una intervención puntual, sino de una colaboración activa con la gracia que sana y sostiene. Si quieres llevar esto a la práctica hoy, haz 3 cosas simples. Nombra la herida. Decirla en voz alta ya es un paso. Busca al menos una persona que pueda acompañarte en el proceso. Un amigo, un líder, un profesional, y haz un acto concreto de cuidado para ti. Descansa, come algo nutritivo, camina en un lugar que te calme. A veces los pequeños gestos son el principio de una reorientación profunda. Y ahora una palabra final de aliento.
La vida de Ismael demuestra que el dolor no es la última palabra. Lo que comenzó con rechazo y con la sombra de una decisión humana apresurada, terminó siendo tejido en la narrativa amplia de la bendición divina, no como una negación del daño, sino como una prueba de que la historia de una persona puede recibir un significado nuevo cuando Dios inclina su oído. Si hoy te sientes oprimido por un veredicto injusto, recuerda, hay una voz que oye. Esa voz no borra las consecuencias, pero puede abrir un camino donde el dolor se transforme en fuerza, en sabiduría y en legado. Comparte este video con alguien que necesite oír que su nombre no es un error. Suscríbete para más historias que recuerdan que, aún en el desierto, hay quien ve y escucha. Padre, te presentamos las historias rotas y las manos cansadas. Mira a quienes hoy se sienten relegados. Habla sobre su sed. Dame a nosotros sensibilidad para acompañarlos. Que la vida herida encuentre caminos de dignidad. Que el que ha sido rechazado descubra que no está invisibilizado ante tu mirada. Bendice a quien escucha ahora y dale, Señor, la fuerza para seguir. Amén. Que la memoria de este relato te acompañe. Que donde hubo sombra, la presencia que escucha traiga claridad. Que donde hubo sed, brote una fuente. Y que donde hubo rechazo, florezca dignidad. Hasta la próxima.